Shalom, shalom a todos y a todas. En el nombre de Yeshua. Después de la fiesta de Hanukkah, Hanukkah es el próximo jueves a 7:30 de la noche. Vamos a estar encendiendo la primera vela, haciendo una conexión espiritual y una charla sobre el sentido profético de las luces de Hanukkah. Una de las fiestas emblemáticas para esta época que coincide con la Navidad. De hecho, algunas de las características de la Navidad son tomadas de Hanukkah. Principalmente las luces de la Navidad. Las luces de la Navidad son alusivas a las luces de Hanukkah. Cuando el cristianismo estuvo diseñando la conversión de la fiesta de las Saturnalias a la Navidad, la Natividad, tomó algunos principios exportados como son las luces. Las luces de los bombillitos de la Navidad son tomados de Hanukkah, de las luces de Hanukkah, de las velas de Hanukkah. Que incluso en algunas ocasiones, en algunos años, el 25 de Kislev, del mes de Kislev, el mes de la luna de Sagitario, coincide con el 25 de diciembre. Este año no, este año el 25 de Kislev cae 7 de diciembre, pero hay años en donde coincide el mismo día, 25 de diciembre, con el 25 de Kislev, del mes bíblico. Este año no coincide. Y la Navidad, que es una fusión de varias fiestas paganas, el 25 de diciembre en realidad lo que se celebra, se conmemora todos los años, es el nacimiento del sol. Es el 25 de diciembre, es el día más corto del año. Se da un fenómeno astronómico llamado el solsticio de invierno. El solsticio de invierno consiste en que ese día el sol como que se renueva. Llega a un punto cero en la eclíptica de la Ecuador y se renueva, retoma sus fuerzas. Y ese es el día más corto del año. A partir del próximo día 26, entonces el sol sale en todo su esplendor. Y el 24 de diciembre es la antesala de esa actividad, y para los romanos, en la celebración de las Saturnalias, que es donde viene todo este festejo de este mes de diciembre. Las Saturnalias eran una fiesta en honor a Saturno todo este mes, todo el mes 12 o 10 en aquella ocasión, antes de que el calendario fuera cambiado. Diciembre del mes 10. De ahí viene la palabra diciembre, de décadas, de 10. Noviembre de 9. Anteriormente los meses tenían su posición según sus nombres. Después que Augusto César decidió poner
un mes para él en el calendario, entonces los meses fueron cambiados, su ubicación fue cambiada. Pero en el mes de diciembre se celebraba lo que era las Saturnalias, porque como hemos aprendido ya, los romanos tenían un calendario litúrgico que iba desde cada día de la semana hasta todos los meses en el año, y cerraban con una gran fiesta que se llamaba la Saturnalia, que hoy es lo que es la Navidad. Entonces ellos tenían una liturgia diaria. El domingo adoraban al sol, el lunes a la luna, el martes a Marte, el miércoles a Mercurio, el jueves a Júpiter, el viernes a Venus, sábado a Saturno. E iban en esa dirección, y cada mes, cada ciclo de mes, adoraban a una deidad. En enero a Llano, el dios de la fertilidad, y así sucesivamente, y cerraban el ciclo con la adoración a Saturno, que es conocido como el gran maestro del universo. Saturno es el planeta que rige la disciplina, la enseñanza, la educación, y golpea mucho a los signos en donde se ubica, en los diferentes procesos de movimiento que tiene en la mandala astrológica. Y de ahí entonces que las culturas antiguas dedicaran un tiempo, un gran espacio de liturgia a Saturno, buscando que el año, la renovación del sol, trayera consigo un feliz y próspero año nuevo, año nuevo solar. Lo que se marca el 25 de diciembre es el año nuevo solar, pero el año nuevo, la renovación del año, se da en la primavera. Esa es la renovación del año normal. La primavera, que es en el mes de marzo o abril, que la Biblia le llama el mes de Nisan o de Abid. Y dice la Torá, señalándolo, este será el principio de los meses para vosotros. Entonces la Saturnalia tenía toda una gama litúrgica. En la Saturnalia se daban grandes banquetes, se daban indultos, se liberaban a los presos, se hacían competencias de glotonería, el que comiera más, que tomara más, se embriagara, se metían los dedos en la boca para vomitar y seguir comiendo. Pero había algo muy, muy especial en la fecha de 23-24 para el 25, que es de donde viene el término Nochebuena. La Nochebuena consistía en que los sacerdotes, el día 24 en la noche, hacían una vigilia sexual. Ellos amanecían teniendo relaciones sexuales con unas mujeres que les llamaban las Virgen Santas. Esas Virgen Santas eran prostitutas que solamente tenían relaciones con los sacerdotes. Estaban consagradas a tener relaciones con los sacerdotes. ¿Por qué se le llamaban prostitutas? Porque no tenían un marido oficial, sino que le podía tocar el sacerdote Francisco un año, el otro año le podía tocar el sacerdote Rodolfo, y así sucesivamente. Y tenían una peculiaridad, y era que su cabeza estaba rapada a caco. De ahí viene la enseñanza de Pablo a la mujer de que era deshonroso dejarse cortarse el pelo, no dejárselo crecer. Entonces, delante de las imágenes de las deidades del panteón romano, del lugar donde tenían sus dioses, los sacerdotes y la Virgen Santa sostenían relaciones sexuales toda la noche. Por eso se llamaba Nochebuena, para que el próximo año solar que iba a entrar,
el 25 de diciembre con la renovación del sol, fuera un año próspero. De ahí viene el tema de la Nochebuena. Entonces lo que se hizo posteriormente, mientras el mundo se fue modernizando, fue unir todo eso en 2 días, el 24 y el 25. Y todo lo que era la Saturnalia de la glotonería, la bebida, la comida, lo llevaron al 24 solamente. Y dividieron entonces la Saturnalia en 2 quincenas, 24-25, 31 primero. Que la segunda quincena, 31 primero, es el producto de la adoración a Janus, de donde viene el nombre Januari del mes de enero. Janus era la diosa de la fertilidad, que era representada por una mujer con varios senos amamantando a sus criaturas. Era reconocida como la diosa de la fertilidad. Y entonces amanecer esperando 31 para primero que se repuntara toda la prosperidad que sexualmente se marcó el 24 con el repunte de la salida del sol para el 25, se cosechara el día primero. Y hay mucha documentación al respecto, pero esto es solo un punto introductorio para que estemos alerta un poquito. Entonces, luego los concilios católicos bautizaron el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesús, para endulzarle los atributos de el dios Sol y los otros dioses que han sido nombrados como nacidos el 25 de diciembre, que realmente lo que nace es el Sol, endulzárselo a Jesús. Y de ahí nace entonces el concepto de la natividad, que es el nacimiento. Pero Yeshua, no nació el 25 de diciembre. La fecha más aproximada al nacimiento de Yeshua es 15 de septiembre del año 0, porque Yeshua nació en una sukkah, en una cabaña, en el tiempo de la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de otoño, aproximadamente septiembre, octubre. Era de vital importancia para los concilios ecuménicos proclamar que Jesús nació el 25 de diciembre, porque con eso ellos podían incorporar a todas las costumbres del momento a la nueva religión naciente, que era la religión del imperio, la religión cristiana, el cristianismo. Para muchas personas hoy en día, indoctas, que no leen, no investigan, el cristianismo es una religión bíblica surgida de Dios para los hombres, pero en realidad el cristianismo fue la religión del imperio, o sea, fue lo que el imperio romano desarrolló a fruto de un proceso de estructura por años, incluso por siglos. Fue desarrollando, tomando de las diferentes culturas, de las diferentes expresiones religiosas, y en diversos debates conciliares fue desarrollando lo que hoy lleva por nombre el cristianismo. Y con ello también incidió en el pensamiento bíblico cuando secuestró la Biblia y secuestró a los 70 rabinos para que tradujeran la Biblia del hebreo al griego, para entonces formular teorías que parecieran inspiradas por Dios divinamente, y
tomar cautiva la mente de los indoctos. Pero el 25 de diciembre no se celebra el nacimiento de Jesús. El 25 de diciembre se celebra el nacimiento del sol, que era el máximo Dios adorado por los romanos. Jesús, Yeshua, nació un 15 de septiembre, no un 25 de diciembre. Esa es una de las razones por la que no puede ser aceptado Jesús como Mesías dentro del judaísmo. La gente que no investiga, que no estudia, que no analiza, tiene tendencia de acusar al judío que no cree. Tú no crees en Dios. Tú eres judío, tú no crees en Dios, tú no crees en Jesús. Porque para el cristianismo, la idea de Jesús como Mesías es que Jesús es Dios. Y esa idea de que Jesús es Dios nace de la Saturnalia, nace de haber endosado los atributos del sol a Jesús. Y específicamente su nacimiento el 25 de diciembre, que es el solsticio de invierno. Toda esa data está ahí. Hay libros, hay documentos, hay videos. Esa data está ahí, es viejísima. Yo recuerdo en el año 1998, diciembre de 1998, siendo presidente constitucional de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández Reina, que se le acercaron los periodistas y le dijeron, presidente, su mensaje para los dominicanos en estas épocas navideñas, propicio por el nacimiento de nuestro niño Jesús. Y Leonel respondió, Jesús no nació en diciembre, pero de todas formas un cordial saludo y bendiciones para el pueblo dominicano. Esa es una mentira que se ha estado propagando por siglos, que la gente la ha seguido como oveja hacia el matadero. Y hay toda una liturgia que hoy en día se ha vuelto un poco comercial, pero que tiene sus raíces profundas en el paganismo. El paganismo antiguo, que el Imperio Romano buscó estrategias para poderlos integrar a su creencia. De ahí es que la Iglesia Católica se llama así, católica. Católica literalmente significa universal. Lo que los romanos quisieron hacer fue desarrollar una religión universal, un solo pensamiento. Ellos trataron de unir todo el pensamiento religioso, espiritual que existía en la época en un solo pensamiento. Y de ahí que nace también que los ídolos que tenían algunos pueblos, que era difícil para ellos dejarlos, esos ídolos ellos los convirtieron en santos. Y usted se encuentra que en un sitio usted tiene a una parroquia que adora a San Antonio, y los atributos de San Antonio son los mismos que tiene el Divino Niño en otro lugar, y en otro lugar como en el África, ese mismo Divino Niño, ese mismo San Antonio es Papá Candelo en las 21 divisiones. Porque ellos lo que hicieron fue, eso se llama sincretismo. Ellos mezclaron, hicieron una mezcla, y para que la mezcla diera resultado, entonces beatificaron a esos ídolos, le dieron rango de hombres santos, lo incorporaron en las iglesias, y de ahí también que vemos que en los altares de los brujos hay cuadros e imágenes de, entre comillas, santos o ángeles, y usan la Biblia, porque todo se mezcló.
se hizo una mezcla, que es lo que significa sincretismo. Hicieron una sincretización de toda la expresión religiosa y espiritual de la antigüedad. Y para lograr establecer ese principio fundamentalmente en la conciencia colectiva de la humanidad, entonces su último plan fue eliminar a Israel. Sacaron a Israel del mapa, le cambiaron el nombre Palestina, mataron muchos judíos, quemaron muchos libros, incluso censuraron libros y fomentaron el odio gratuito a Israel, que hasta el día de hoy mucha gente, sin saberlo, odia a Israel, rechaza a Israel y plantea uno de los principios que se plantearon en el Concilio de Trenton, que fue la teología de la sustitución o del reemplazo, donde ellos idearon el planteamiento de que Israel había sido desechado y que ahora la iglesia era la representante de Dios en la tierra. Incluso tiene peso que la gente cuando lee una Biblia Reina Valera ve que en las cartas de Pablo dice la iglesia, que es un término puesto allí y que en realidad en el texto original no habla de la iglesia. La palabra iglesia viene de un término griego que es eclesia, que era un término utilizado despectivamente para la gente con poca educación, para los ignorantes, para la gente del vulgo. Les llamaban la eclesía, que literalmente se traduce al castellano como los llamados fuera o los expulsados fuera. Ese término eclesía, cuando el texto griego de los romanos fue traducido al latín y al castellano, surgió entonces la traducción de iglesia. Pero el texto hebreo original, donde quiera que aparece en las cartas paulinas y en cualquier otro contexto de la Biblia, la palabra hebrea, que es el idioma original de la Biblia, es kahal, que literalmente se puede traducir como congregación o asamblea. Tiene otro sentido, y cada vez que habla de kahal Adonai, kahal Hashem, kahal Elohim, que son los conceptos que usa Pablo en el texto paulino, como le llaman los teólogos, las 13 cartas de Pablo. Cada vez que aparece el término kahal, ese término kahal es para referirse al conjunto de individuos que forman parte del pueblo Kadosh, del pueblo sagrado, del pueblo santo, que es Israel. Porque en el contexto de Pablo no existía una iglesia diferente a Israel, sino que existía dos Israel. Un Israel físico y un Israel espiritual, que él le llamaba también el Israel de Dios. El Israel físico es el que él a los romanos, fíjense que la carta más larga de Pablo es la carta escrita precisamente a los romanos, porque en ese momento que Pablo escribe, los romanos todavía gobernaban el mundo. Y él tenía la capacidad de confrontar a los romanos por sus escritos, porque él tenía una doble ciudadanía. Pablo era un judío de la tribu de Benjamín, pero su padre tenía ciertas condiciones económicas y pudo comprar una ciudadanía romana que se hacía antes, como hoy en Estados Unidos, que usted puede jurar por la bandera americana, con la excepción de que no se puede comprar la ciudadanía. En ese tiempo sí, los romanos les gustaba mucho el dinero y ellos vendían títulos, vendían la ciudadanía, vendían el título de sacerdote, vendían títulos de gobernadores de algunas provincias.
etcétera. Le daban un papelito. Alguien que tuviera influencia te daba un papelito por tantos lingotes de oro. Y tú exhibías ese papelito que te lo dio un romano de tal rango y la gente te respetaba. Entonces, esa cualidad que tenía Ra's Shaul le permitía escribir y confrontar a los romanos y no ser perseguido al nivel que eran perseguidas otras personas por no tener la calidad de ciudadanía. ¿Te ve? Incluso vemos que aún él siendo arrestado, es arrestado domiciliario. No tomaron la actitud que tomaron con los otros apóstoles de hacerlos mártires, entregarlo a los leones, degollarle, etcétera, sino que tuvo un tiempo, largo tiempo prolongado en una prisión domiciliaria, en una casa, donde de hecho Lucas, que era su discípulo, y Timoteo iban y conversaban con él, lo consultaban y él le daba instrucciones, que algunas de las cartas incluso surgen de ahí, de instrucciones que Pablo le da a Lucas y a Timoteo, que eran discípulos de él, y ellos entonces escribían y la llevaban a las comunidades y la leían en Shabbat. Tal cosa, tal caso. Los casos que ellos no tenían alajá, iban y le preguntaban en la prisión a Pablo, y Pablo le decía, bueno, esto tienen que hacerlo así, así. Y ellos le leían las cartas entonces a las comunidades en Shabbat. Y Ra's Shaul les dice a los romanos en el capítulo 9, hablando del Israel terrenal, dice, de ellos son los patriarcas, el culto, la promulgación de la ley, y de quien biológicamente vino el Mashiach, bendito sea Dios sobre todas las cosas. ¿Te ven? Ese es el Israel físico, de donde vienen los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, donde viene David, y de David viene el Mesías. Ese es el Israel físico. Entonces, el Israel espiritual, Pablo dice, el Israel de Dios, el Israel espiritual es el que él dice a los romanos en el capítulo 11, ustedes no son ustedes no sustentan la raíz, sino que la raíz le sustenta a usted, porque ustedes son olivos silvestres y han sido injertados en el buen olivo. Entonces pregunta retóricamente, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y dice, lo aleno, no le venga a la mente eso. Porque si Dios desechó a su pueblo, también me desechó a mí, porque yo soy israelita de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Él está diciendo, yo también soy judío, y Dios me llamó a enseñar a los gentiles. Entonces Dios lo ha rechazado. No piensen en eso. Es que Dios ha hecho un plan y dice, hasta que entre la totalidad de los gentiles, Romanos 11:25, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apacentará las ovejas de Jacob, y este será mi pacto cuando yo quite sus pecados, pondré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones, etc. Ese es el contexto. Entonces, en las escrituras hay un contexto político, social, importantísimo para su interpretación, que si no se considera, se cometen muchos errores, y eso es lo que hizo y sigue haciendo el cristianismo protestante, que es otra rama del cristianismo. El cristianismo protestante, entonces, es una repetidora de conceptos equivocados y piensan que tienen la verdad porque no asumieron los cuadros de la Iglesia Católica. Esa es la única diferencia entre la Iglesia protestante y la Iglesia Católica, que la Iglesia protestante no tiene los cuadros y el rosario, pero siguen replicando las mismas doctrinas católicas. El cristiano protestante celebra la Semana Santa, celebra la Navidad, celebra San Valentín, ya celebran Thanksgiving, que no es algo malo, pero un día vamos a hablar sobre eso. Pero ya celebran eso con texto bíblico. Entonces, en 10 años, los nuevos cristianos pensarán que esa es una celebración religiosa de Dios. Es una celebración social, de carácter social en Estados Unidos.
por una historia que tienen con los indígenas y etcétera. Eso un día vamos a explicar todo eso, pero para no salirnos mucho. Entonces, el cristianismo protestante es una repetidora de las doctrinas creadas en los concilios ecuménicos católicos. El cristianismo no surgió de la nada, Señor. El cristianismo no fue dado del cielo. El cristianismo fue formado en siglos, en concilio, alrededor de 15 siglos. Alrededor de 15 siglos tomó formar el cristianismo. Desde el año 160, después de la muerte y resurrección de Yeshua, que comenzó en el año 70 con la destrucción del templo, pero ya para el año 160, las escuelas filosóficas de Grecia que influenciaban a Roma comenzaron a interpretar el texto de la Torá. Y a partir del año 160, el pensamiento bíblico original comenzó a distorsionarse porque había muchas persecuciones. Vemos que en el libro de los Hechos, Priscila le dice a Pablo que Claudio había expulsado a los judíos. Desde ese momento que empezaron a ser expulsados los judíos de las sinagogas, donde quiera que había una sinagoga en Roma, en los territorios conquistados por Roma, estaban expulsando a los judíos y las sinagogas se estaban quedando solamente con los gentiles que se habían convertido a Yeshua. Y esa expulsión de Claudio de los judíos hizo que